todos los niños con profilaxis importante el riesgo reciben recombinante. Pero ¿cuál sería su opinión en cuanto a las recomendaciones con base al estudio CIPET? ¿Le hacemos caso al CIPET o no le hacemos caso al CIPET para dar profilaxis con recombinantes sin importar las 50 dosis los 50 días de exposición o no? En Estados Unidos la mayoría usa recombinante, pero recientemente me hicieron una encuesta donde evidencian que muchos de los médicos piensan que el estudio CIPET es un estudio que debe ser validado y tomado en cuenta, aunque en su práctica siguen usando recombinante. ¿Cuál sería la opinión de ustedes? Y al final, del doctor Rashid, ¿qué hacen en Inglaterra? Porque ellos switcharon desde hace años por cuestiones de salud y de priones, si no mal recuerdo, ellos switcharon a todos sus pacientes con hemofilia con recombinante. Entonces, sería importante ver si realmente el uso de recombinante incrementó sustancialmente el desarrollo de inhibidores en Inglaterra, pero primero aterrizando al aspecto de Guadalajara y al paciente que fue tratado. Bien, fue en el 2012, más o menos, ¿verdad, doctora Anaí? Se llevó a cabo en los pacientes la profilaxis primaria y sí nos dieron un lote de factor recombinante de primera y segunda generación. Como vemos al paciente, pues en ningún momento le dimos tratamiento a demanda. Se valoró adecuadamente empezar la profilaxis como empezaban a darlo en otras partes. Así, a lo mejor como sucede en otros hospitales, pues a lo mejor al paciente le daban 3 frascos de primera generación y 3 frascos de segunda generación, ¿sí? Sin hablar de un producto específico, pero de los que surtían aquí en México, en Guadalajara. Sí nos aventamos, entre comillas, estaba en ese momento, también nos invitaron a nuestro centro para participar en el estudio CIPET, inclusive con los 2 productos que es un derivado plasmático y un recombinante de segunda generación. Igual, empezamos las dosis, valoramos el estudio canadiense, nos fuimos tranquilos. Fueron 10 pacientes los que ingresaron, pero a diferencia del estudio, esos 10 pacientes que nosotros manejamos es muy poquita población, ningún paciente desarrolló inhibidor. Ya había antecedente de 4 pacientes que los habíamos manejado, él tenía el antecedente del tío que tenía hemofilia, más sin embargo en ese momento pues la mamá también se rehusaba a la administración de lo que era factor en su hijo. Empezamos con una dosis a la semana, sabemos que en los niños es muy difícil el acceso a lo que es a veces venoso y los papás que están entrenados, pero sí hubo muchísimos rumores por parte de Latinoamérica y más en México de cómo voy a exponer a ese paciente. Cuidadosamente pues seguimos, es un paciente de Guadalajara que siempre lo tuvimos cerca, cuantificamos lo que eran las unidades del inhibidor, pero siempre nos daban negativo, doctor. Entonces, esos 10 pacientes que nosotros tratamos eran de los 2 productos que daban al mismo tiempo. Actualmente, pues sí sabemos que tenemos de 3 recombinantes ya en el hospital de tercera generación, pero pues de menos a un paciente sí le surtimos pues de la misma línea y valoramos a quién le vamos a dar. Pero sí, siempre, pues sí nos llenamos, así como pues sí dio miedo el estudio, doctor, pero actualmente pues yo veo que pues seguimos con los mismos inhibidores, inclusive que tengo pacientes que están llegando de fuera que reciben plasmático y están con inhibidor, doctor, y los pacientes están bien. Voy a dividir esa pregunta en 2 partes. La primera, si la incidencia de los anticuerpos inhibitorios es menor en los pacientes que son tratados con concentrados derivados de plasma. Hay evidencia que sugiere que sí, pero en cuanto a los productos recombinantes en el Reino Unido, en los centros de hemofilia y las organizaciones hicieron un análisis sobre los inhibidores con los productos recombinantes. Y lo que nosotros sentimos es que la incidencia de inhibidores es mayor en los pacientes tratados con
coordinados en comparación de los otros productos. Sin embargo, realmente no es posible poder tratar a un paciente previamente no tratado con un producto derivado de plasma, a menos de que haya una razón muy contundente para hacerlo. La segunda parte, en cuanto al estudio CPET, me parece que hay buena evidencia que sugiere que sí funciona bien, pero en el Reino Unido realmente sería muy difícil, si no es que imposible, que nosotros pudiéramos dar inmunotolerancia con los concentrados derivados de plasma. Y eso es en vista de una de las tragedias que tuvimos en medicina con hepatitis y VIH, pero especialmente en el Reino Unido, con el problema que sigue azotando a la población de hemofilia. Quizá estemos sentados en una bomba de tiempo, no sabemos, entonces realmente no estamos interesados para nada en tratar a los pacientes con factor derivado de plasma en el Reino Unido, pero depende del tiempo y del costo. Quizá sea más probable que tratemos a los pacientes con inhibidores con productos de vida media extendida, pero ahora con la llegada de Hemlibra y Mesuzimab, creo que sí es difícil justificar la inmunotolerancia ahora. Si es que alguien desarrolla anticuerpos inhibidores, ¿hay que darles inmunotolerancia o hay que utilizar Hemlibra porque funciona muy bien? Y hubo un debate en la sesión de julio en Dublín sobre si a los pacientes hay que darles inmunotolerancia en la era de Inmunozumab o no. Y esa es la pregunta. Porque no funciona en todos, porque aparte cuesta muchísimo, además. Entonces, creo que en el Reino Unido sería muy poco probable que lo utilizáramos el factor derivado de plasma. Un comentario para Janet. Me llama la atención que en varios estudios internacionales reportan que hay mayor incidencia de inhibidores en los pacientes de origen latinoamericano. Sin embargo, ha habido varias reuniones y ya algunos estudios que han hecho en la raza que contradicen, ¿no? ese reporte que está pues hecho por personas en el extranjero y que tú ahorita estás comentando igualmente que tu población que estuvo expuesta a ambos factores, tanto recombinantes como plasmáticos, no hizo mayor cantidad de inhibidores. ¿A qué se deberá esta diferencia de opinión? Fíjate, doctora Lourdes, que sí llama la atención siempre que nos hemos juntado en México, la mayoría de todos los doctores que reportamos, si vemos la incidencia es mucho menor, como un 10%. En los pacientes que presentan inhibidor, y siempre me llama la atención que pregunto en Venezuela, bueno, de ellos porque fue otra problemática, pero sí en el Reino Unido, que vas a Estados Unidos y siempre las estadísticas son del 30%, claro, con otros productos, actualmente que mencionan ya los de tercera, cuarta, pegilados, pues la verdad pues con disminución importante, pero no se sabe actualmente, doctora, que cuál sea el motivo, pero sí se ha visto que la raza latina, sobre todo aquí en México, pues la incidencia de inhibidores baja, como del 10%. Pero siguen todavía estudios que se están haciendo a nivel genético, porque si bien nos damos cuenta de varios pacientes que ya se les ha hecho más mutaciones, que actualmente nos apoyan también otros servicios, que en los mismos hermanos, inclusive que a lo mejor o antecedentes de tíos que tienen inhibidor, ellos no lo presentan, pero también como sabemos, no solamente, antes valorábamos lo que era la edad, el peso, para empezar lo que era una profilaxis, pero actualmente vemos que son muchos factores que son externos y algunos intrínsecos que pueden desarrollar lo que es el inhibidor,
y que estamos con cautela, pues porque estamos en cautela de todo lo que hacen, por ejemplo, los tercermundistas, pero no así algo que sea causal, no, pero sí llama la atención que siempre presentamos pacientes que tienen menos inhibidores a comparación de otros países. Para el doctor Rashid. Para las mediciones del factor en el laboratorio para monitorización de la terapia o con fines de estimar la farmacocinética, ¿utiliza el método coagulante o utiliza el método cromogénico, como se ha sugerido en algunas publicaciones de estos nuevos productos? Utilizamos nosotros el ensayo de factor de una sola etapa, pero también utilizamos de coagulación especialmente para medir los niveles en productos de media extendida, la cromogénica también. En nuestra práctica nosotros no hemos encontrado grandes discrepancias entre los dos métodos, No hay diferencias. Hay diferencias pequeñitas, pero realmente no significativas, como se ha mencionado en los artículos. No sé la razón, pero nosotros utilizamos ambos ensayos, especialmente para los productos de vida media extendida. Para los de media estándar utilizamos el ensayo de una sola etapa nada más. ¿Hay más preguntas? Pues damos por terminada la sesión y muchísimas gracias a todos los asistentes. Un aplauso a los ponentes. Bueno, pues muchas gracias. La doctora Bere nos va a decir algunos resultados. Bueno, para ver las respuestas de las preguntas que hicimos al inicio, ya tenemos aquí a los ganadores. Ahorita los, bueno, en tanto las ponen, aquí está. ¿Qué hematólogo socio de AME descubrió la neutropenia congénita asociada a estrabismo? Fue el doctor Carlos Silvestre Ron Guerrero. Es reconocido por la descripción de una enfermedad única en el mundo, neutropenia congénita asociada a estrabismo convergente y nistagmus. El Consejo Mexicano de Hematología se creó en la presidencia del doctor Fernando Romero García en 1985. Y la última pregunta fue, ¿quién fundó en 1953 un servicio clínico tecnológico para hematología pediátrica? Fue el doctor Rafael Soto Allende. Fundó este servicio en el Hospital Infantil de México. Entonces, los ganadores son la doctora Karen Flores, Jessica Torres Girón, Berenice Vite, Víctor Manuel Domínguez, Catherine Rodríguez y Ana Patricia Mondragón Juárez. Tenemos sus correos en la lista y nos estaremos contactando con ustedes. Gracias.